Buenas, este video se hace para desarrollar los ejercicios que habían quedado como tarea en el curso de geometría en el grado sextos del Colegio Integrado Juan Atalaya. Tenemos que recordar nosotros que los polígonos se pueden clasificar según el número de sus lados. Entonces podemos mirar nosotros que de acuerdo al número de sus lados vienen los nombres, viene un prefijo. Entonces, si nosotros tenemos este polígono, pues sabemos que no es un polígono regular porque sus lados no tienen las mismas medidas, pero sí corresponde a uno de estos. Vamos a contar los lados: 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 lados. Este es un pentágono. Este es un pentágono porque tiene 5 lados. Vamos con el siguiente. Este polígono es un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Pero aunque cumple con la característica de que sus lados son iguales, porque si nos ponemos a detallar, los lados son iguales, hay una diferencia: sus ángulos cambian. Por ejemplo, el ángulo entre estos dos lados es un ángulo menor de 90 grados, mientras que el ángulo que hay entre estos dos segmentos es un ángulo mayor de 180 grados. Aquí el ángulo es mayor de 180 grados y aquí el ángulo es menor de 90 grados. Entonces, como no comparte las mismas medidas, todos los ángulos no son iguales, sí los lados más no los ángulos, entonces también es un polígono irregular. Dijimos que tenía 8 lados, entonces se llama un octágono. Bien, tenemos a continuación el siguiente polígono. Este polígono sí tiene todos sus lados iguales y además tiene todos sus ángulos son sus mismas medidas. Es el mismo ángulo acá, es el mismo de acá, es el mismo de acá. Entonces este señor sí es un polígono regular. Vamos a contar cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 lados. Es un heptágono. Este polígono, no podemos decir que todos sus lados son iguales porque estos dos no lo son. No podemos decir que todos sus ángulos son iguales, aunque compartía estas medidas, más no comparte esta. Entonces, aquí lo que nos corresponde es contar los lados. Es de 6 lados, o sea que es un hexágono. Un hexágono que no corresponde a los polígonos regulares. Bien, de acuerdo al número de lados lo contamos, pero también recuerden ustedes que existe una clasificación según los ángulos internos. Dice que si un polígono se clasifica según sus ángulos internos cuando todos sus ángulos interiores son menores de 180 grados. Esos se llaman convexos. Ahora, cuando un polígono es cóncavo, si alguno de sus ángulos interiores es mayor de 180 grados, entonces se llama cóncavo. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos decir, bueno, este ángulo necesariamente es menor de 90 grados. Este ángulo puede ser mayor de 90 grados a nuestro parecer. Este puede ser un ángulo inferior a 90 grados. Sin embargo, este ángulo que tengo aquí se nota que es mayor de 180 grados. ¿Qué pasa cuando el ángulo es mayor de 180 grados? Se llama cóncavo. Es un pentágono, pero también es un polígono cóncavo. Vamos a mirar acá. Ángulo menor de 90 grados, ángulo mayor de 90 grados. Menor de 90 grados, mayor de 90 grados. O sea, no solamente es uno, pueden haber varios. Entonces, este polígono también es un polígono cóncavo. Es un polígono cóncavo y también es un
es octágono cóncavo de 8 lados. En este polígono podemos ver que ninguno de sus ángulos es mayor de 180 grados. Entonces quiere decir que es un heptágono convexo. Y este hexágono igualmente, sus ángulos ninguno llega a ser superior a 180 grados. Entonces es un hexágono convexo. Bueno, vamos con el segundo punto. Para el segundo punto me dice completa la tabla 3-4, me da una columna de polígonos donde me los nombra y de acuerdo al nombre yo debo conocer el número de lados. Me pide un número de diagonales, que es una fórmula que está dentro del tema de la guía. Entonces es simplemente aplicar esa fórmula. La idea de este curso es que aprendamos a utilizar el conocimiento en función de resolver problemas, pero no está de más que aprendamos también algunos nombres de las figuras geométricas que representan ciertos polígonos. Entonces, recuerden, hacen en su cuaderno una tabla y la memorizan, ¿sí? Entonces, cuando le dicen heptágono, entonces relaciónelo con el 7, se relaciona a 7 lados. Octágono, relaciónelo con el 8, se refiere a 8 lados. Un dodecágono, esto de polígono, esto se refiere al que es una figura geométrica, y dode se refiere a 12. Pentágono, esto se refiere a 5. Entonces tenemos ya el número de lados. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta determinar el número de diagonales. Recuerden que el número de diagonales son todas las líneas que unen, todas las líneas posibles que pueden unir los vértices en un polígono. En el video anterior pudimos ver que para un polígono pequeño es fácil, pero cuando se aumentan el número de lados se hace cada vez más complicado hacerlo de un modo gráfico. En cambio, la fórmula nos simplifica el proceso. Vamos a aplicar la fórmula para cada uno de los casos. ¿Qué pasa cuando es de 7 lados? Para un heptágono. Entonces decimos, ¿qué pasa cuando n vale 7? Bueno, cuando n vale 7, entonces las diagonales son igual a, en lugar de anotar la n, vamos a anotar el 7, que multiplica, en lugar de anotar la n, anotamos el 7 y le restamos 3. Todo eso lo dividimos en 2. Esa fórmula salió de observar muchos casos y de esa manera se logró sacar una fórmula que modela ese fenómeno geométrico. Entonces aquí tenemos el 7 que multiplica esta resta. Resolvemos primero aquí adentro. Entonces, para la primera figura, las respuestas serían 14 diagonales. Listo. Ahora vamos a calcular para un octágono. 8 es un octágono, 8. Entonces, en lugar de anotar la n, anotamos el 8, que multiplica la diferencia que hay entre 8 y 3. Y todo eso se divide en 2. Quedaría 8 por 5. Aquí quedaría 40 sobre 2. 20. Entonces, para el caso del octágono, las respuestas serían 20 diagonales. ¿Qué pasa cuando es un dodecágono? O sea, ¿qué pasa cuando n vale 12?
¿Qué pasa cuando es un pentágono? N vale 5. Diagonales. Para un pentágono, 5 diagonales.